Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar con ustedes aquí en esta materia de análisis de realidades psicosociales. Vamos a empezar la primera clase, con uno de mis temas favoritos, unos temas que la mayoría de la gente, al analizar fenómenos sociales, suele ir mucho a la parte más sociológica. Y a mí me gusta recordar algunos procesos psicológicos, fenómenos que sí tienen impacto tanto en los fenómenos sociales como en la mirada que tenemos hacia los fenómenos sociales. Entonces vamos a estudiar un poco o recordar si han visto un poco del modelo heurístico, de sesgos cognitivos y de falacias lógicas, para tener esto en mente bien claro en las siguientes clases. Cuando iremos a analizar fenómenos sociales, tenemos que tener estos aspectos muy claros de cómo funcionamos como humanos. ¿Ok? No sé si a esta altura conocen a este señor, o los que han leído ya el texto sabrán, tal vez, no sé si reconocen. Este señor debería ser mucho más famoso de lo que es. Se acaba de morir, pobrecito, pero tuvo una importancia muy grande en la psicología, y de hecho es el único psicólogo a ganar un premio Nobel. No es un Nobel de psicología, que eso no existe, es un Nobel de economía. Él se llama Daniel Kahneman. ¿Y qué ha descubierto? Pues el único psicólogo a ganar un Nobel, ¿no? Algo importante habrá descubierto. Descubrió algo fundamental para el análisis de temas sociales, que la posición precede a la argumentación. ¿Cómo? Esto tiene una historia muy curiosa. Yo tengo una historia muy curiosa con esto, que yo, reflexionando por mí mismo, sí, esto ya hacía el máster en psicología. Yo me di cuenta que la gente, cuando se ponen discusiones de temas sociales, políticos, tú puedes sacar argumento, uno, dos, tres, que la gente no cambia de opinión. O la gente no para a analizar tus argumentos. Cuando la gente está en contra de lo que dices, simplemente la gente continúa y continúa y no se para a analizar nada. Y pensé, esto pudiera ser una buena área de investigación, ¿no? Yo quiero investigar eso en el futuro. Y empecé a buscar, ¿no?, informaciones sobre qué pudiera ser eso. Si yo hubiera estudiado bien psicología, y por eso estoy presentando eso a ustedes, yo sabría de esto. Lo que encontré, Daniel Kahneman, único psicólogo a ganar un Nobel, ya decía lo mismo: la posición precede a la argumentación. Vamos a entender cómo funciona. Pero también vamos a ver sesgo de confirmación. Leon Festinger tiene que ver. Y en psicología social también, Moscovici algo parecido dijo. Entonces vamos a ver todo esto, cómo funcionamos como humanos cuando estamos analizando fenómenos sociales o dentro de los fenómenos sociales. Sobre Kahneman, su modelo se llama un modelo heurístico, y va a decir que el ser humano no somos 100% racionales. Funcionamos a partir de dos sistemas, como si tuviéramos dos mentes, dos cerebros. El sistema uno es automático, rápido, intuitivo y emocional. Son nuestras decisiones rápidas. Y el sistema 2 es el raciocinio, que viene a posteriori, que es justificador del sistema uno. Vamos a ver en detalles, ¿eh? El Kahneman hace una analogía que dice que el sistema uno, el sistema intuitivo automático, es un elefante. Y el sistema 2, que es lo que entendemos por razón, conciencia, sería un conductor montado en el elefante. A ver, tú puedes intentar guiar el elefante, pero si el elefante por algún motivo decide ir hacia un lado, tú no tienes mucho que hacer. Entonces, esa analogía nos ayuda a entender que es difícil dominar el sistema uno, el sistema automático. Y vamos a ver durante la materia.
El sistema uno es responsable por nuestras emociones inmediatas, por nuestros prejuicios, entonces estereotipos, todo lo que tiene que ver con un análisis eh, no sin reflexión, un análisis no pensado sobre los temas. Entonces, el sistema 2 entra en acción cuando el sistema uno, el sistema intuitivo automático, no tiene una respuesta clara para un problema nuevo. Entonces, cuando aparece un caso así, cuando nos quedamos confundidos, cuando no tenemos un esquema previo para analizar una situación, pues ahí viene el sistema 2 a pensar, a intentar construir un esquema representacional nuevo. El sistema 2 también es responsable por filtrar nuestras tendencias violentas. Entonces, sabe una situación donde dejan a ustedes muy indignados, con mucho enojo y eso, ese es el sistema uno. El enojo, esta indignación, incluso las ganas de pegar a alguien. Pero el sistema 2 es el que va a decir, oye, no hagas eso, igual vas a la cárcel, o igual, o eso está mal, eso no es moralmente correcto. Entonces el sistema 2 viene a controlar el uno. Y también es responsable por el estudio consciente. Entonces todo lo que hacemos de forma automática, por ejemplo, ya no sé si ya os pasó de estar como lavando los trastes y parece que pasan minutos ahí, 5 minutos, y ustedes están medio inconscientes, así como que y pasa el tiempo. Pues ese es el sistema uno trabajando inconscientemente ahí, no concentrado. Pero el sistema 2, por ejemplo, si van a leer un texto, ¿no? Ya deben de haber pasado por esa situación. Están leyendo un texto y igual pasan un párrafo entero, dos, que no pusieron la mínima atención. O sea, leyeron, pero no estaban concentrados. Esa es la gran diferencia del sistema uno y 2, ¿entienden? Esta lectura sin concentración será el uno y la concentración, el esfuerzo consciente es el 2. Entonces, si parece que Kahneman pues piensa mal del sistema uno, pues es correcto en parte, ¿eh? Llega a decir que el sistema uno es perezoso, superficial, es una imperfección de la mente reflexiva, un fracaso de la racionalidad. Entonces, lo que nos hace humanos es el sistema 2. El sistema uno sería nuestra parte más animal. Entonces, muchas cosas que los animales también son capaces de hacer, que es automático, ese sistema uno. La parte más humana, la conciencia, la reflexividad, eso es el sistema 2. Entonces, ustedes van a ver en el texto más detalles de cómo funciona. Aquí en esta clase voy a tomar otros rumbos, pero que se queden claro para toda la materia que funcionamos a partir de esos dos sistemas, un sistema automático y un sistema más reflexivo. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando vamos a analizar temas, luego vamos a analizar temas, por ejemplo, como guerras y por qué entramos en guerras los seres humanos o la violencia. Entonces tienen que entender que, por ejemplo, la violencia funciona a partir de una conclusión automática e intuitiva de lo que la otra persona hace, merece una punición severa, una punición pegándole o peor. Entonces vienen las ganas, el enojo para pegar a alguien. Pero la civilización lo que hace es controlar estas ganas de pegar a alguien. Entonces, es el sistema 2 actuando. Lo mismo con estereotipos, con prejuicios. Entonces, vamos a ver el sexismo, cómo funciona. Entonces, el sistema uno son todas las creencias, estereotipos y prejuicios sexistas, por ejemplo. Entonces, ya es, por ejemplo, imagínense que alguien ve un accidente ahí de coche, ¿no? Y ve que una de las personas que chocaron eran mujeres, ¿no? Entonces, principalmente los hombres, pero ya he escuchado eso incluso de mujeres. Pensamiento uno, sistema uno no automático. Las mujeres no saben manejar. Va. Sistema 2.
déjame ver los datos sobre quién están más involucrados en accidentes. Ah, son los hombres. Los hombres se involucran mucho más en accidentes que las mujeres, es lo que les dicen los datos. Entonces el sistema 2 va a buscar los datos. Reflexivo, racional, el sistema 1 se basa puramente en prejuicios, en intuiciones que muchas veces están equivocadas. Entonces perciban cómo nos sirve para analizar los fenómenos sociales y para entender por qué la gente, por ejemplo, es prejuiciosa. Entonces vamos a analizar muchos fenómenos basados que pueden tener sus bases en el modelo heurístico. Entonces tengan eso en la mente siempre cuando vayamos a analizar los fenómenos en las siguientes clases. Entonces, también el Kahneman también habla del maniqueísmo, que es un poco, todo eso es basado en este modelo heurístico, ¿ok? Pero el maniqueísmo es una simplificación que la gente hace para ajustar todos los argumentos, todas las explicaciones a una impresión general que se tiene de una persona o de un fenómeno o de cualquier cosa. Entonces, un efecto que tiene que ver con eso es el efecto halo, um, que es la tendencia a buscar características que confirman esa impresión global que se tiene. No sé si ustedes recuerdan esta cantante, tal vez no, porque eso hace tiempo ya, como más de 10 años. Esta se llama Susan Boyle. Pueden buscar su video en internet. ah, que era una cantante que, bueno, ella era una de esas candidatas en nuestros programas como La Voz y esos que que siempre va gente así que no sabe cantar, ¿no? Y ella tenía una manera de ser así como bien tímida, bien rara, e incluso sacaron cosas de su vida personal, así, todo, en plan para hacerle el ridículo de verdad, el propio programa hizo eso, ¿no? Y toda la gente riéndose, ay, esta señora de 48 años que era virgen, y así decía ella, ¿no? Que era virgen y nunca había casado y todo ese rollo. Y toda la gente riéndose, ¿no? De esa señora. Y hasta que empieza a cantar. Y que canta maravillosamente bien esta mujer. Y toda la gente se quedó así, wow, no me esperaba. Pero parece a pensar que tiene que ver la capacidad de cantar con, por ejemplo, la belleza, porque ella es considerada fea, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver, pero el hecho de que ella, como persona, era considerada de alguna forma medio rara, hacía con que la gente no pensase que pudiera cantar. Bien, ese es el efecto Halo. O sea, si tenemos una impresión global negativa de una persona, pues acabaremos siempre queriendo que eh, todas las características, pensando que todas las características van a ser coherentes con esa impresión global que tenemos. La misma forma que, por ejemplo, en campañas políticas se dice que uno de los factores que ayudan a los candidatos es ser guapo. Aquí ya me han mencionado el ejemplo del expresidente mexicano, Peña Nieto, ¿no? Entonces, o del gobernador de Nuevo León. Entonces dicen, si una persona es considerada pues guapa, sí, pues no es el único factor, pero le ayuda a que la gente tenga una impresión global positiva. Otro elemento que nos ayuda a entender fenómenos es el sesgo de confirmación. Entonces, nosotros como seres humanos, y es muy importante para ustedes también como profesionales y los que vayan a hacer ciencia, especialmente, pero como profesionales, que entiendan que todos nosotros estamos de verdad sujetos a cometer este error, a funcionar a partir de nuestros sesgos. Y el principal sesgo es el sesgo de confirmación. Entonces es buscar las informaciones, solamente las informaciones que confirman nuestras creencias, sobrevalorar esas informaciones y rechazar las informaciones que van en contra de nuestras creencias.
Entonces, por ejemplo, las redes sociales así funcionan. Si ustedes ven mucho contenido de política, de temas sociales, así, polémicas y esto, eh, tengan muy claro que las redes funcionan alimentando vuestra indignación y vuestro odio. Entonces, les van a alimentar con informaciones, datos reales, estadísticos o falsos tal vez, pero datos que refuerzan vuestra visión de mundo y no van a entregar datos que van en contra de vuestra visión del mundo. ¿Por qué? Porque Leon Festinger, descubrió que cuando nos deparamos con información contraria a nuestras creencias, esto nos genera emociones negativas, eso nos genera lo que se llama de disonancia cognitiva. Y nosotros tenemos la tendencia de simplemente rechazar esa información, no verla. Entonces, como las redes lo que quieren es que nosotros pasemos más tiempo ahí, entonces nos alimentan con información que está de acuerdo con aquello que ya creemos. Entonces, entienden las repercusiones de eso, por ejemplo, para el radicalismo político. Entonces, si las personas solamente se alimentan de informaciones que confirman sus creencias, habrá una tendencia a radicalizarse. Claro, porque parece, hay una ilusión de que toda la gente, eso también se llama de cámara de eco, de que toda la gente está de acuerdo con ella. ¿Cómo es obvio? Toda la gente no puede ver esa realidad que veo yo. Entonces, vean las repercusiones que eso tiene. Algunos otros efectos interesantes. Hay este artículo muy interesante que demuestra cómo la gente le encanta dar opinión sobre todo. Ya habrán visto por ahí, ¿no? Cómo la gente le encanta opinar ahí en comentarios de internet y eso. Incluso la gente presenta opiniones sobre algo que no existe. Hicieron experimentos, pusieron un tema ficticio que existía y la gente, en lugar de confesar que no sabía, gran parte de la gente decía, ah, sí, estoy de acuerdo, ah, no, no estoy de acuerdo. O sea, simplemente por la necesidad de opinar, por no sentirse como que, no sentirse aparte de la discusión. En este sentido, algo que nos ayuda y que ocurre mucho en la sociedad de hoy en día es lo que se llama de pensamiento por procuración. Moscovici, Moscovici ya hablaba de este fenómeno que lo que hacemos, por ejemplo, en temas de discusión sociales, no es reflexionar directamente a partir de todo, de nuestras creencias, nuestros conocimientos y emitir una opinión. Lo más normal que se hace, lo más común que se hace es tener algunas figuras de referencia, algún político o algún youtuber o alguien así, que lo que va a hacer es digerir la noticia, digamos, una noticia recién, eh, por ejemplo, puede ser una campaña política presidencial, ¿no? Hay varios candidatos y lo que hace la gente es repetir lo que dice su candidato favorito, nunca reflexionar a partir de sí mismo. Dicen las mismas frases, dicen los mismos argumentos. ¿Por qué? Porque pues eso genera menos esfuerzo cognitivo. Entonces, y no te pone en conflicto con este grupo político, por ejemplo. Entonces, por eso que en general, salvo raras excepciones de gente realmente muy reflexiva, um, eh, la gente en realidad va a repetir argumentos que circulan socialmente. Entonces, vamos a ver en representaciones sociales, pues esto, cómo es esa construcción de ideas que circulan socialmente y cómo son utilizadas um, eh, para interactuar en sociedad. Este es un ejemplo de cómo nuestro sistema uno, nuestro sistema automático e intuitivo puede ser traicionero. Entonces, si yo os digo, por ejemplo, que hay una chica que se llama Linda, que tiene 31 años, que se graduó en filosofía, que cuando era estudiante le preocupaba mucho los temas de discriminación, justicia social, a participar de muchas manifestaciones ambientalistas. Entonces, si les pregunto, ¿cuál de esas opciones sobre Linda es más probable? Uno,
Linda es cajera en un banco. 2. Linda es cajera en un banco y activista de los movimientos feministas. ¿Cuál de los dos es más probable? Creo que la mayoría de ustedes diría la opción B, que Linda es cajera en un banco y activista del movimiento feminista. Pero eso no tiene ningún sentido. A ver, la opción B, ahora viene el sistema 2, a percibir que eso no tiene sentido. Tal vez algunos de ustedes dieron la respuesta automática, tal vez sistema 1, tal vez algunos de ustedes pensaron, déjame pensar, ese es sistema 2. La opción 1 ya incluye la opción 2. Si Linda es cajera de un banco y activista del movimiento feminista, Linda es cajera de un banco. Y ya está. Entonces, la opción, ¿entienden? La opción A incluye la opción B. La opción B es una parte de la opción A. Entonces, lo más probable es la opción A. Puede ser que Linda sea cajera de un banco y no sea activista del movimiento feminista, pese a toda su historia que nos llevaría a pensar que sí. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el sistema 1 puede ser pues, traicionero y que necesitamos reflexionar y pensar. Entonces, cuando la gente piensa y se posiciona sobre temas sociales, suele construir lo que se llama de narrativas. Entonces, las narrativas son la mejor historia posible, la que mejor encaja en nuestros sistemas de representaciones a partir de las informaciones que tenemos. Y eso se hace ignorando alguna evidencia en contra, o mismo la lógica. Y no piense que solamente la gente toma que hace eso, toda la gente hace eso. Todos hacemos eso. Todos ignoramos evidencias contrarias a nuestras creencias. Entonces, exige un trabajo de mucha reflexión no hacer eso. Yo veo cientistas hacer eso todo el tiempo. Cientistas que deberían ser, científicos que deberían ser entrenados para no hacer esto. Entonces, imagínense la gente común y corriente. ¿Sí? Entonces, la narrativa está hecha para ser simple y coherente. Tú ves que coherente, digo internamente, no con los argumentos contrarios. Entonces, para eso se exagera la consistencia de las evidencias, para cerrar un sistema de pensamiento, digamos, y hay una tendencia a clasificar las acciones de acuerdo con los resultados obtenidos. Entonces, no de acuerdo con lo que sería la lógica o los datos, pero simplemente una acción es buena o mala si el resultado es bueno o malo. Y por veces se cambia toda la narrativa para justificar ciertos resultados, incluso que podrían ser malos. Entonces, es como la gente actúa en sociedad. Otro efecto interesante, el efecto Dunning-Kruger. Tienen que tener en cuenta, la gente que tiene poco conocimiento sobre cualquier cosa es la gente más ignorante. Es la gente que más va a creer que sabe. Ya habrán encontrado a alguien así. Alguien bien ignorante con muchas certezas. Pues ese es el efecto Dunning-Kruger. Tal vez ustedes estén en el momento de caída. Y es cuando ustedes cuando eran más jóvenes creían que sabían todo y ahora van estudiando y van viendo que, uff, y van entrando en desesperación porque están en quinto semestre y dicen, ya estoy más cerca de la graduación que del inicio y siento que no sé nada. Cuando lleguen casi al final de la carrera va a entrar la desesperación, no se preocupen. Pero sí, es normal. Sepan que es normal. Y luego, esto, esta caída de desesperación tiene que ser un motivador para buscar más conocimiento, para leer más, lean bastante. Y no mm, algo que desestime a ustedes de buscar conocimiento. Entonces, es normal que entiendan que es normal y busquen conocimiento. Aquí os dejo, voy a mencionar rápido, pero algunos sesgos para que ustedes puedan revisar y tener a la mano. Ah, por ejemplo, y aquí pongo algunos ejemplos de temas sociales para que vayamos ya pensando. Sensibilidad a los cambios. Los cambios de estados son más percibidos que los estados fijos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se cuenta la historia de México? Andé visitando unos museos recién y sobre la historia de México, buscando aprender. Entonces decían,
Habían grupos aquí, los mexicas y otros, y se peleaban entre sí, conflicto, 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 dominación, bla, bla, bla. Llegaron los europeos, genocidio, conflicto, dominación, revolución. Entienden que como los cambios es lo que marcan, son los marcos temporales de la historia. Ah, había esto, dominó esto, luego llegaron los europeos. Si hubo un periodo, digamos, de 100 años más o menos estable, pues eso no es historia. Casi no se escribe así, 100 años estable. Pueden ver que en la Edad Media, por ejemplo, es así. Dicen, y luego pasaron 1000 años de Edad Media. 1000 años. Pero sí. Entonces, eso es muy claro, por ejemplo, cuando analizamos la pandemia, como la pandemia en sus inicios fue toda una noticia, que solo se hablaba de eso. Y cuando estaba en el medio de la pandemia, se moría mucho más gente que al inicio, pues ya casi no era noticia. ¿Por qué? Porque pues, se moría mucha gente todos los días. Entonces, de la misma manera, un atentado terrorista llama mucho más la atención que la violencia que vivimos diariamente. Otro sesgo, la búsqueda de causas simples. Siempre tenemos la tendencia de buscar causas simples para eventos que por veces son o aleatorios o muy complejos. Entonces aparecen teorías conspirativas que dicen, por ejemplo, que el virus de COVID fue creado en laboratorio y eso. Entonces, um, nos ayuda a entender por qué aparecen teorías conspirativas, por ejemplo. Generalización. Sacamos conclusiones generales a partir de casos particulares. Entonces también en este caso, mi tío tomó un té de no sé qué y se curó. Tu tío tomó y se curó, no significa que una cosa sea la causa de la otra. Para eso están los estudios científicos. Entonces, pero tenemos esa tendencia. O decir, por ejemplo, ahora están pasando muchas protestas en Reino Unido, en Inglaterra, porque un inmigrante mató a unos niños. Entonces tú dices, los inmigrantes están matando a los niños blancos. Venga la guerra racial. Viene la tendencia a la generalización. Contenido contra fuente. Nosotros prestamos mucho más atención al contenido de una información que a la confiabilidad de la fuente. Entonces, el sistema intuitivo, el sistema uno, toma como verdadera cualquier información que llega a nosotros. Y esto es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque con las fake news y eso, las noticias falsas y información falsa que están difundidas, pues nuestra tendencia natural, nuestro sistema uno intuitivo, automático, toma como verdadera cualquier información. Y ahí va a actuar conforme eso. Difusión de responsabilidad y efecto de grupo. Hacemos o dejamos de hacer cosas cuando nos sentimos apoyados, menos responsables. Entonces, creencias absurdas, el comportamiento de secta, de culto. Entonces, si las personas se sienten apoyadas por una comunidad que cree en las mismas cosas, pues eso refuerza la cohesión y no sueltan la creencia. Por ejemplo, los antivacunas, la tierra plana, ese rollo. Hay un sesgo de retrospección, entonces decimos que siempre hemos defendido y creído en las mismas cosas, ignorando los cambios que hicimos de pensamiento en el camino. Y evitación del fracaso, entonces nos negamos a reducir pérdidas y esto significa tener que admitir un fracaso, tiene que ver con el otro también. Entonces, aunque haya muchas pruebas contra un político que apoyamos, pues seguimos apoyando. Entonces, para que vean, pues que para la gente, por ejemplo, que se mete en un grupo terrorista o radical, es muy difícil salirse, porque hay esa tendencia a continuar apoyando, a nos negar, a decir que todo lo que hicimos hasta ahora estuvo mal. Luego os dejo también aquí, que para mí parece interesante, está en portugués, porque no la encontré en español, pero creo que se entiende, que es la pirámide argumentativa. Igual lo podía buscar en inglés también, que si lo buscan, tal vez encuentren en inglés al menos, ¿eh? Yo creo que tal vez se entienda mejor en portugués, no sé. Que es para que cuando estén o ustedes discutiendo temas
temas políticos y sociales, o estén analizando cómo los demás discuten, para que vean en qué punto de la pirámide están. O sea, si están solamente atacando a los demás, si están, cuál es el grado de complejidad de sus argumentos, o si están realmente refutando los puntos centrales de la argumentación. Y aquí os dejo varias falacias lógicas para lo mismo, para que identifiquen en los discursos sociales y políticos, pues cuando la gente utiliza falacias, las lógicas. Entonces, por ejemplo, hay la falacia del foco, que es cuando la gente presume que porque la media pone más atención a un evento, por ejemplo, la violencia, significa que hay más violencia. Para eso existen datos oficiales, pero la gente, por ejemplo, con las redes, pues si tú siempre estás mirando contenido violento, las redes te enseñarán más contenido violento. Y pues esto no significa que haya más violencia, ¿sí? Entonces hay varias falacias. Entonces, aquí os dejo algunas más como curiosidad. Eso no va a estar en examen ni nada, pero son falacias para tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, ad populum, decir que porque mucha gente dice una cosa significa que es verdad. ¿Entiende? O déjame ver si hay alguna otra interesante. Ah, una interesante para nosotros es, hay dos. La correlación de espuria, que es un fenómeno que por puro aleatorio puede ser que dos fenómenos pasen a la vez, pero no significa que uno está relacionado con el otro. Y la gente dice, cuando aumentó eso, pasó eso. Entonces, pero no significa que los dos tengan que ver, ¿entiendes? Entonces, como que... Y la de espantapájaros, que es distorsionar los argumentos para ser más fácil de atacar. Entonces, por ejemplo, es muy común la gente decir, un comunista, un fascista, no sé qué, y tú llamas uno de esto y no ataca los argumentos de la izquierda o derecha democrática, ataca pues el extremo y ya, mucho más fácil. Entonces, ahí os dejo con este contenido. Eh, de eso, pues lo más importante es realmente entender bien cómo funciona el sistema uno y el sistema 2, cómo funcionan los sesgos cognitivos. Esto es pues lo más importante. Nos ayudará a entender cuando veamos fenómenos específicos, cuando analicemos la mirada hacia esos fenómenos o cómo la gente actúa. Esta es una base pues muy importante, que mucha gente diría que es una base individual, pero tiene implicaciones en cómo la gente actúa en sociedad, cómo la gente mira los fenómenos sociales. Entonces, para mí, por eso fue importante, pues, iniciar con esta clase. Entonces, ahí os dejo y descansen y bienvenidos a la materia y hasta la próxima clase. Bye.